Hola, Hola. hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas las que se están conectando para vernos. Vamos a platicar el día de hoy de un tema poco explorado, un tema muy personal. Te agradezco, Lili, por haber aceptado hablar de tu propia historia y de hablar de este tema que nos dimos cuenta que nadie No hay. revisaba y que nadie sabía, ¿no? Yo les cuento un poco. Yo soy Carla, soy ginecóloga y Lili, ella es psicóloga, especialista en psicología de la salud y además ella es discapacitada motriz por una amputación de una pierna, por un problema en la niñez de un cáncer. Y hace un par de años nos conocimos, nos hicimos amigas casi de inmediato y también al muy poco tiempo me pidió que la acompañara porque se había enterado que estaba embarazada. Entonces, después de eso, pues nos dimos a la tarea de buscar porque ni yo tenía alguna idea de lo que significaba una mujer con discapacidad motriz y embarazo, y ella también se vio con muchas dudas y con poca información para poder afrontar pues los cambios que pensábamos que podíamos llegar a tener, porque siempre nos da algo de agobio, ¿no? Lo Sí, de desconocido. temor. Y bueno, pues al final la verdad es que todo salió bien. Al final tuvimos una enfermedad que nos da a todas las mujeres, seamos sanas o no, ¿no? Es una alteración del embarazo, pero que al final todo estuvo como una mujer que es totalmente normal y que habitualmente es un tema tabú también, ¿no? Sí, en general nos fue bastante bien, yo creo. Mucho mejor de lo que esperábamos, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, Lili. ¿Nos quieres contar un poco qué fue para ti saberte que eres una mujer con una discapacidad motriz y saberte embarazada? Me refiero al tema de ahora cómo lo vamos a enfrentar desde la parte física. Pues fue un reto porque, bueno, a mí me amputaron a los 6 años por cáncer, como dijiste, y me dieron quimioterapia. Entonces ya de entrada me habían advertido que no sabían si me iba a poder embarazar porque no conocían los efectos de la quimioterapia sobre la fertilidad. Y entonces era como eh, una incógnita, ¿no? Y luego, con el pasar de los años en la post-quimioterapia, comencé a tener algunos problemas metabólicos y complicaciones derivadas de la quimioterapia, sobre todo a nivel renal, ¿no? Entonces, muchos médicos me habían advertido que no me embarazara porque iba a ser un embarazo de alto riesgo, porque ellos asumían o suponían que por estas complicaciones metabólicas se iban a agudizar durante el embarazo y que entonces eso iba a traer efectos catastróficos, ¿no? Me habían planteado un panorama así casi, casi, bueno, más bien me habían planteado un panorama literal de si tú te embarazas te vamos a tener que encamar y te la vas a tener que pasar con suero los 9 meses y eso va a traer otras complicaciones porque entonces como vas a estar encamada vas a tener problemas de trombos y de coagulación y entonces parecía como algo catastrófico, ¿no? Y y luego la última era la columna, que al llevar tantos años ya de amputada, pues la posición de mi columna ya está muy desplazada, la cadera está muy movida, y entonces ya no había canal de parto. Entonces otra complicación era que si me embarazaba iba a tener que ser cesárea a fuerzas, y eso podía tener otras complicaciones. Entonces parecía todo de miedo. A ti sí te habían dicho no te embaraces. Sí, sí, sí. Fíjate que mientras estaba revisando información para hablar el día de hoy, las dos, estaba viendo que gran parte de casi el 30% de las mujeres con discapacidad motriz alguna vez han escuchado que no se embaracen. Sí, Y bueno, es un número bastante importante, ¿no? sí, y también me tocó al contrario, ¿eh? Cuando era yo muy jovencita, tendría yo como 16 años, la nefróloga me dijo, yo te recomiendo que te embaraces ya, porque ahorita estás sana, ahorita tienes salud, juventud, tienes energía, después de los 21, quién sabe cómo esté tu cuerpo y cómo estén los riñones y no sé qué. Y yo decía, no, estaba en la preparatoria y cómo voy a embarazar ahorita, no había ningún plan de hacer familia, pero también era lo opuesto, ¿no? Como el temor
y la idea de que tienes que tener hijos y entonces mejor ahorita que en un futuro, ¿no? Tampoco, también creo que era un poco injusta esa parte de no concebir el que a lo mejor no quisiera Ujú. o pudiera ser feliz sin tenerlos o decidiendo asumir las complicaciones, ¿no? No sé. Casi que no te daban la oportunidad de decidirlo, ¿no? Sí, Te exacto. Ujú. orientaban a que tú contestaras desde muy temprana edad alguna de las dos decisiones. Ujú. Así es. Estaba leyendo que alrededor del 6% de la población tienen algún tipo de discapacidad y el 25% sufren discriminación. ¿Tú alguna vez te sentiste discriminada? Me ha tocado enfrentarme a situaciones donde no están preparados para manejar la discapacidad, ¿no? De entrada, por ejemplo, como esto que te platico, ¿no? Que los propios médicos a veces eh, pueden ser especialistas en un área como muy buena nefróloga, pero no tener idea de cómo manejar otros aspectos, ¿no? Ujú. Eh, Me ha tocado que, por ejemplo, en algún momento yo quise estudiar medicina y yo me acuerdo que había gente de mi círculo que me decía, no, es que medicina no es para una carrera, para una persona como tú, porque la discapacidad te va a limitar, ¿no? Incluso ya estando dentro de la maestría, cuando nos tocó elegir el área de especialización o el área de residencia, yo quise elegir hematología y la que iba a ser mi R2 dijo que no, porque por mi discapacidad no, ella veía como que Mato era un área en donde había que estar mucho tiempo de pie, los pases de visita eran muy largos, Mato estaba en el tercer piso, entonces todo eso eran como motivos para decir que no, o sea, no puso trabas por mi formación o por mi perfil, eh, y no las tenía, porque además venía yo de ganar un premio nacional de hematología, entonces yo iba según yo segura que esa era mi área, y no entré Ujú. por eso, ¿no? Porque la que era mi R2 me rechazó. O la que hubiera sido mi R2, ¿no? No me aceptó. Creo que esas es como las historias de discriminación que me ha tocado. Y te digo, enfrentarme a que, pues que mi salón en la primaria está en el tercer piso y entonces tenga que subir 3 pisos de escaleras y porque los maestros no conciben hacer un cambio de grupo, porque tendría que estar quinto año en planta baja, ¿no? Cosas Ujú. así. Ok. Y bueno, también me contaste y leí por ahí que alguna vez en el aeropuerto te pidieron que te quitaras la prótesis, ¿no? En el de Toluca, sí, porque suena o sonaba. Lo que pasa es que, pues, en teoría los materiales tendrían que no sonar, ¿no? Pero pues no siempre son lo óptimo. Y entonces, pues sonaba yo en el arco. Y les expliqué que era una prótesis. Y aparentemente no parece prótesis, ¿no? A veces no se nota. Y sobre todo si traigo un pantalón grueso, Ujú, ujú. ¿no? Y entonces, pues no me creían. Y me dijeron que iba a tener que pasar al cuarto de las revisiones para que una oficial mujer entrara conmigo, me desvistiera y pudiera ver la prótesis, ¿no? Obviamente ya por mi actitud, porque a alguien más de los de ahí se le ocurrió que a lo mejor había otras maneras de verificarlo. En general yo he perdido mucho el pudor para esas cosas, entonces la realidad es que no tengo bronca si me tengo que quitar la ropa o enseñar la pierna o en algunas ocasiones me ha tocado, sobre todo con los niños, por ejemplo, cuando he trabajado con niños, que me toca como hacer terapia o psicoeducación, pues, ¿no? Y explicarles qué es una prótesis. A los chiquitos cuando los van a amputar, por ejemplo, cuando estaba en hospital en ortopedia, la verdad es que no tengo broncas en subirme a una camilla y quitarme el pantalón ahí enfrente de ellos o subirme a remangarme el pantalón pues para que vean cómo es la prótesis. Entonces pues eso hice en el aeropuerto, ahí mismo en el arco, o sea, pues, para que vamos al cuarto, ¿no? Y ya me arremangué y ya la vieron y pues ya se convencieron. Pero pues sí es una situación que igual y no, si no tuviera yo la disposición, pues podrían vulnerarme mucho, ¿no? Seguramente habrá personas a las que para quienes sea un tema de mucho más delicado, mucho más sensible y ese tipo de situaciones pueda romperlos. Y en cuanto a rechazo laboral, ¿has tenido, además de por el tema académico, cuando estabas entrando, por entrar a la especialidad, en algún otro trabajo ha sido un tema de rechazo para que no seas aceptada?
No el rechazo, no me ha tocado, tampoco he aspirado nunca, a lo mejor si quisiera yo algún empleo en donde implicara fuerza física o alto rendimiento, a lo mejor podría entrar, ¿no? No me ha tocado. A lo mejor lo más de, de exigencia física que he tenido ha sido maestra de kinder, ¿no? Y a lo mejor lo único es que sí recuerdo que la primera vez que solicité trabajo como maestra de kinder, sí me cuestionaron si me sentía capaz de poder atender a los niños, de andarlos correteando, de hacer las rondas, de hacer las actividades con ellos. Y entonces yo le dije que sí, y la directora dijo, bueno, pues vamos a ver, ¿no? O sea, como que pues vamos a ponerte a prueba. Fue la única vez que, bueno, ya después se convenció que con entrenamiento conductual era mucho más sencillo y no había necesidad de andarlos correteando. Ok, ok. Y cuando te embarazas, evidentemente fue una sorpresa porque llegó en un Sí. momento en el que no estaba esperándose, ¿no? No estaba planeado. Em, ¿te cuestionaste en algún momento ahora qué voy a hacer con el embarazo y si te sentías físicamente capaz en poder, no el embarazo, sino incluso la crianza? Pues mira, ahí en ese, eh, la realidad es que yo había dejado de cuidarme como un año antes. Ahí, por ejemplo, me acuerdo perfecto que cuando me retiré el implante, la ginecóloga que me lo retiró, que era mi amiga, me decía, pero por favor, prométeme que no te vas a embarazar. Yo me lo tenía que retirar porque ya había cumplido su ciclo de años, pero era de, Ujú, pero promete, o sea, era más el susto de ella que mío, ¿no? ujú. Y había de mi parte un poco como de incredulidad de que pudiera embarazarme, precisamente por esto, por todo lo que me habían dicho los médicos previos, ¿no? Ujú, Entonces, por eso fue que fue sorpresa, ¿no? Porque, digo, no puedo decir que fuera sorpresa porque no es como que no supiera cómo se hacen los bebés, sino porque no pensé que realmente yo pudiera ser un bebé, ¿no? ujú, Y, y no me cuestioné si pudiera la parte de la crianza, pero sí me espantaba mucho la parte del embarazo. O sea, yo me acuerdo, o tú te acuerdas que cuando ya hablé contigo te dije, es que dicen que va a ser de alto riesgo, entonces dime si te avientas o buscamos a quién, ¿no? Porque ujú, parecía una situación así como me la habían planteado, casi casi de hospital de los 9 meses. ujú, ujú. Sí le tenía mucho miedo a los efectos del embarazo, no tanto a la parte de la crianza. Ok, y ahora estando en la crianza, ¿has notado alguna... La crianza es difícil, ¿no? Con y sin discapacidad, la crianza es difícil. Ya la oigo que anda por ahí queriendo Ahí anda a gritando. mamá. Salir a caminar. Pero, ¿tú crees que ha sido difícil para ti el tema de la crianza y esta discapacidad motriz? ¿Que has tenido un reto extra al que tienen las mujeres sin discapacidad? Hay cuestiones que me han costado más trabajo, ¿no? Por ejemplo, no la puedo bañar yo sola, porque algo que es súper delicado para mí son los pisos mojados. Yo estando Ujú, en casa me mantengo todo el tiempo sin la prótesis. La verdad es que a pesar de que llevo tantos años de amputada, me ha costado trabajo como agarrarle el amor a la prótesis. Soy mucho más rápida con las muletas. Entonces yo prefiero hacer como las cosas de casa en muletas. Y entonces, obviamente, eso hace que los pisos resbalosos sean muy complicados. Entonces, hay cosas de casa que ujú, no hago y en particular con la niña lo que no puedo hacer o he decidido no hacer es bañarla porque, bueno, bañarla sola, porque no podría salir cargándola en una pierna, ¿no? ujú, Entonces, ujú. requiero que alguien esté conmigo para poderme meter a bañar y que me la pasen. Y entonces ya yo la baño y se la paso otra vez y ya yo salgo, ¿no? Para no salir Mm, cargándola con los pisos mojados. Y ahora, por ejemplo, que empezó a caminar, el tener que andar caminando inclinada, agarrándola de las manitas, ¿ya sabes? ujú, ujú. Ese es un ejercicio que no puedo, no me sale, porque la prótesis y yo no hacemos El el equilibrio, te movimiento. cuesta Ajá, trabajo llevar. Ajá. ajá. Entonces, por ejemplo, en las clases de estimulación temprana, donde los ejercicios eran tener que andar agachada, así como agarrándola de las manitas. No. Hay cosas, ahora en la cuarentena, por ejemplo, llevamos las clases de estimulación vía Zoom. Ujú, Entonces, ha sido curioso porque estando yo aquí en la sala de tu casa es mucho más sencillo que yo me quede en el piso sentada y haga el ejercicio así como agarrándola de la manita, pero yo sentada. Eso sí me sale y ya nos acoplamos ella y ujú. yo.
creo que en ese sentido hay muchas cosas que hemos tenido que adaptarnos ella y yo. Ya, evidentemente ella ya no conoce otra cosa, entonces ya se acostumbró a que su mamá usa muletas, por ejemplo. Entonces, desde que empezó a caminar agarrándose de las cosas, ya había momentos en que me agarraba de una muleta, porque no alcanzaba mi mano o porque yo estaba con las manos ocupadas, y entonces se acostumbró a caminar al ritmo de la muleta, ¿no? O estos ejercicios que te digo con las clases de estimulación, que vamos a bailar la ronda o que caminar brincando. Entonces yo lo hago sentada en el piso y nada más le estiro la mano y ella ya se adaptó a hacer los ejercicios alrededor de mí. Entonces también creo que es mérito de ella, ¿no? Que va adaptándose a lo que le toca. Exactamente, exactamente. Em, Estaba viendo que también el ambiente médico no estamos ni preparados ni sensibilizados para trabajar con pacientes y con personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? En la escuela yo no me acuerdo de que pudo haber una clase hablando solo de discapacidad o qué pasaría, o en la especialidad mucho menos, ¿no? Ujú. De hecho, yo me acuerdo que tal vez la única paciente con algo de discapacidad que yo me acuerdo haber visto en la especialidad fue una paciente que tenía problemas en las manos por quemaduras de tercer grado y tenía poca movilidad en las manos y en una pierna, me parece, y esa fue la mayor discapacidad, la mayor paciente con discapacidad que tuve. Y la verdad Ujú. es que no estamos muy sensibilizados y buscando información también nos dimos cuenta que no hay mucha información para los médicos con respecto a tratar pacientes con discapacidad y menos los ginecólogos, ¿no? Porque generalmente pienso que las personas con discapacidad se enfocan más en su limitación y los médicos, sobre todo, se enfocan más en su limitación antes de pensar qué quieren ellos como persona, ¿no? Ujú. Eh, por ahí alguien me escribió en un mensaje privado que el ginecólogo la mandaba con el ortopedista, ¿no? O sea, no había mucha información con respecto a esto. Y la verdad es que fue un buen ejercicio y abrirme los ojos, haberte conocido y acompañarte para también visibilizar este tema, ¿no? Y desde ese momento en mis redes sociales he hecho algunos posts Mm. refiriéndome a las personas que tienen discapacidad, porque yo suponía que incluso esas personas pudieran irse al Seguro Social o al ISSSTE o a estos centros de seguridad social y la verdad es que tampoco es que lleguen mucho allá, ¿no? Ujú. Sino son personas, si son mujeres, que esconden y reprimen sus deseos, tanto sexuales como de reproducción, y deciden no seguir con la posibilidad de pensar en un embarazo o en un bebé, ¿no? Pues es que a lo mejor está complicado, te digo, desde la parte en la donde te plantean, te dicen, no lo hagas, ¿no? No lo intentes. Ujú, Eh, ujú. y te digo, también está, pues finalmente todos estamos conscientes, cada quien es conocedor de su cuerpo y sabe qué tanto va a poder aguantar, ¿no? Yo había cosas que no había previsto, por ejemplo, la parte de la prótesis, hasta que ya estaba embarazada, se me ocurrió preguntar, ¿cuánto aguanta de kilos? O sea, ¿cuánto más puedo subir? Siempre había sabido que tenía que mantenerme en mi rango de peso por el volumen del muñón, porque finalmente el muñón crece y entonces ya no cabe, ¿no? Entonces yo me Ujú. mantengo en cierto rango por eso, pero nunca se me había ocurrido que además de eso es el peso, porque por ejemplo en el embarazo pues el muñón no subió de volumen, pero sí subí yo de peso, entonces tuve que La consultar con mi carga protecista. era distinta. Exacto. Y el protecista no sabía. O sea, cuando yo le dije, ¿cuánto más le puedo subir de peso de kilos? Bueno, pues tu rodilla aguanta tanto, tu socket aguanta tanto, pero la verdad es que úsala hasta que puedas, ¿no? O sea, también era un poco como de experimentar, Sí, a ver y hasta cuándo. que también algo que en esa época todavía no tenía yo trabajo en conjunto con las chicas de Fisiofunciona, que son Ujú. fisioterapeutas.
Ahora ellas nos ponen aquí que el manejo integral es lo ideal, ¿no? Hablar entre Sí. el fisioterapeuta, el médico de rehabilitación, el ginecólogo e incluso tal vez el ortopedista y el ortesista, ¿no? Ujú. Ayer también que estaba leyendo, también veía que es un tema, el tema de las prótesis, ¿no? Es un Sí. tema, es un tema complicado, desde conseguir una prótesis de mediana calidad o de baja calidad incluso, es muy difícil, hasta una de estas de mujer biónica, ¿no? Sí. Bueno, yo aquí en México he conocido 7, 8 protecistas diferentes. Y hasta el último, el que tengo hoy, es el único que me ha parecido realmente bueno. O sea, con los anteriores he batallado con problemas de dolor, o sea, había prótesis que me sangraban y yo las tenía que usar porque parecía que era lo único que había. O sea, como que pues, no hay de otra, no es como que esté mal la prótesis, sino eso es usar una prótesis, ¿no? Y años batallé con problemas de piel como por reacción a los materiales. Eh, Hubo protegistas con los que me tocó que literal estábamos en un taller mecánico automotriz junto de mí, estaban arreglando un bocho mientras él me hacía el molde de la prótesis, así, o Wow, sea, y era, pues es lo wow. que hay, ¿no? Y es que, pues ese es el especialista, ese es el que sabe, ¿de verdad? Sí, pues ok, ¿no? Y muchos de los otros eran eh, ir improvisando sobre la marcha, o sea, ir reparando las cosas con parchecitos o con arreglos momentáneos o probando a ver si eso te funciona. Y es hasta ahora que con el que estoy y que me costó trabajo encontrarlo porque tuve que hablar a Alemania, a la empresa que fabrica la prótesis, para decirle, díganme con quién distribuyen en México y de esos, quién es el que mejor hace manejo de sus equipos, porque pues, ya no puedo estar con la prótesis con tantas molestias, con tanto dolor. Y además, el problema del costo, ¿no? Las primeras prótesis Ujú. que yo usé, pues me las pagaba el seguro de mi papá cuando era niña, ¿no? Y después tuve ayuda en el Schreiner y después Ninel Conde me regaló una pierna y Wow. me donó una prótesis completa y la de Ninel me duró mucho porque me la regaló completa, entonces era nueva y era pues con buenos materiales, en fin, ¿no? Y entonces eso me ayudó mucho toda la prepa y toda la carrera. Pero ya una vez que creces de tamaño, creces de peso o simplemente por el desgaste del uso, pues necesitas cambiarla y entonces otra vez es enfrentarte al problema de los costos y de encontrar material. En mi caso es problemático hasta la talla porque yo calzo del 2, entonces es un pie de niña, pero los pies de niña no aguantan tanto peso y entonces, o sea, bueno, peso 45 kilos, entonces es mucho para una talla de niña y entonces hasta eso es a veces problemático, ¿no? O que no distribuyen el 2 al México, entonces tienes que mandarlo traer importado, en fin, sí, es como otro universo, es como comprar un carro además, porque compras como por partes, o sea, tienes que elegir el pie de acuerdo a las características que quieres, si quieres que doble el tobillo, si quieres que haga flexión en los dedos, si quieres que tenga los dedos marcados, si quieres que se pueda mover o no quieres pie. Hay muchas personas que eligen mejor el gancho, como las prótesis de los atletas, porque Mm, ujú, tiene más velocidad a la marcha, ¿no? Y son más ujú, ligeras. Entonces no son estéticas, pero son más prácticas para caminar. Y ujú. así, ¿no? El tubo, el material del que quieres, como lo que decíamos, no si quieres que suene o no suene, pues también tiene que ver con la calidad, ¿no? Y el material si es más ligero y eso tendrá que ver también con el tamaño del muñón que tienes y con el nivel de rehabilitación que tienes para saber qué tanto puedes manejar una pierna. Mi muñón es muy pequeño, entonces no Ujú. siempre, más bien me cuesta trabajo manipular la rodilla, hacer la flexión eh, y entonces pues también tengo que buscar materiales y rodillas de acuerdo a esas características. En fin, entonces digo, sí es como comprar un carro. Oye, Lili, y para el tema de pareja, ¿alguna vez te planteaste conforme ibas creciendo si eventualmente un día ibas a tener una pareja o no? No, ahí sí no. Pero
Pero pues tiene que ver más con mi historia personal de vida. O sea, yo comencé a andar con un niño cuando estaba en la secundaria, en primero de secundaria, y con él duré 9 años. Entonces realmente toda mi adolescencia tenía pareja. Y además siempre asumí que era que ya, o sea, que nos íbamos a casar y que, pues, que será mi pareja. Entonces nunca me tocó cuestionarme si iba a tener pareja o no. Ya cuando él y yo terminamos, ya tenía yo 21, creo que sí, ¿no? Estaba terminando la carrera. Y entonces igual ya en ese momento ya sabía que sí podía tener pareja, porque ya había tenido esta relación y esta historia y ya era más grande y ya tenía carrera prácticamente, entonces también mi forma de pensar era diferente y además tampoco en ese momento me preocupaba mucho no tenerla. O sea, no era como que ya me urgiera casarme o después de una Ujú, relación tan ujú, larga tampoco me preocupaban, estaba bien no tener un rato. ujú. Sí, es que estaba viendo que más o menos el 23% de las personas no viviría con una pareja con discapacidad motriz. Sí, eso sí lo creo. Ujú. O sea, tendrá que ver también no solo con la parte estética, sino con los retos que implica, ¿no? O sea, Exactamente, exacto. Aludían implica justamente adaptarse a a, mucho. Ujú. sí, sí, aludían justamente a la necesidad que iban a tener de apoyo y de cuidados y de, y pues sí, de acompañamiento que en comparación de una persona que no tiene discapacidad. Y lo hablaban un poco o sea, tanto de hombres y de mujeres, no era o sea, no priorizaban el tema en las mujeres, sino que sí es también un tema importante y que tiene también un poco que ver con el tema de la vida sexual en la discapacidad, que eso es otra, es otro tema distinto, pero que eventualmente eso también impacta en la vida emocional de las personas con discapacidad, ¿no? Sí, por supuesto. También tendrá que ver con el tipo de discapacidad, ¿no? O sea, no es lo mismo mi Exactamente. discapacidad que, bueno, que tiene limitaciones físicas, pero no de movimiento, a una discapacidad más severa, una paraplegia ¿no? O una discapacidad que implique a lo mejor el uso de una ostomía o algún otro instrumento que requiera, además de cuidados, represente alguna limitante para la vida sexual, ¿no? O Ujú, algún tabú. ujú, ujú. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y además también Tú, tiene que ver un poco con lo que hemos visto a veces de los cuidadores, ¿no? O sea, ujú, ser un cuidador es todo un reto. Y si sí. cuando te toca, muchas veces huyen o huimos, ¿no? No estamos listos para Ujú. entrarle, pues mucho más si lo puedes elegir y puedes huir desde antes, yo creo. Es mucho más probable que eso Exactamente. ocurra. Ujú. Exactamente, sí, y las ven como una situación compleja, como lejana, como incalzable de cubrir sus necesidades y las ven como dependientes e incluso asexuadas, no solamente las posibles parejas o la gente alrededor, sino la propia familia, ¿no? Que también Ujú. en algunas ocasiones, cuando no se tiene la información adecuada, tienden a aislarlos y a limitar su contacto social un poco por las dos partes, un poco como por pena, o vergüenza, y un poco como por contención de no exponerla a lo mejor a temas de discriminación afuera, ¿no? Sí, lo que yo he observado es como un fenómeno de infantilización, ¿no? Como Exactamente. que Ujú, pareciera que no van a poder aspirar a, creo que tiene que ver con eso, como con protegerlas o protegerlos. Y, y también, no sé, me ha tocado como el, lo contrario, pero el que la persona, la niña o la adolescente con discapacidad necesite casarse, porque como va a ser dependiente, o sea, me han tocado historias en donde los papás dicen es que la tengo que casar, porque el día que yo me muera, ¿quién la va a cuidar? ujú, ¿No? Y entonces, eh, pues habrá que arreglar algo, o habrá que dar una dote, o habrá que, ¿no? ujú. Y cuando me tocó trabajar en el hospital infantil con niñas, también habían chiquitas que a los 10 12 años estaban preocupadas por casarse.
porque esa era su expectativa de vida. Wow. Y entonces recuerdo en particular un caso de una niña a la que le teníamos que amputar o tenían que amputar y me tocó hacer la preparación y su preocupación era si podíamos esperar a que fuera la feria del pueblo, porque en la feria del pueblo era cuando se iba a arreglar su matrimonio. Y entonces una vez que el papá ya la comprometiera, ella se prometía regresar al hospital a que la amputáramos, pero tenía que ser después porque si la amputábamos pues ya no nos iban a querer casar con ella. Uf. Esa historia me marcó mucho, la recuerdo mucho y me acuerdo que además ella me, o sea, en esta labor que hice yo en el hospital infantil era un poco de hacer contacto con los chiquitos y contarles mi historia y poder explicarles de manera directa que era una prótesis y que la vieran y que la manipularan y que le perdieran el miedo, ¿no? Y entonces me acuerdo que llevé la prótesis, la expliqué, ya habíamos hablado sobre la preparación de la cirugía, en fin, hasta que llegamos al punto en que me preguntó mi edad. Y yo tenía 24 años. ¿Y estás casada? Y no. Y entonces fue así como de, pues claro, no estás casada porque usas una prótesis. Entonces, en lugar de ayudar a la historia, confirmé su sesgo de que Tu miedo. efectivamente la gente no se casa si usa una prótesis. Uf. ¿Hay alguna asociación que ayude o que tenga visibilizada o que trabaje con mujeres con discapacidad motriz que tú sepas? Yo estuve buscando y no encontré nada específico. Mira, cuando estaba en por ejemplo, en el Hospital Schreiner, me tocó trabajar con la fundación del hospital. Bueno, es decir, más bien ahí me tocó como que acercarme para hacer la solicitud de la prótesis y, en fin, ¿no? Y no conozco o no te sé decir así de una en específico, pero sí sé que hay, o sea, una dirigida a mujeres, pero hay fundaciones dirigidas a pacientes con discapacidad, en donde uno puede intentar hacer contacto para la donación, ¿no? Te digo, de mujeres no sé de una en específico. Pero solo para donación, pero no para promover estos derechos reproductivos, más allá de los derechos Ah, no, sexuales que también sé que sí, existen para derechos reproductivos y vigilancia de estas pacientes que eventualmente tienen derecho a decidir si quieren o no quieren tener un bebé, ¿no? ujú, Eh, porque hay gente que habla incluso de que para por qué se van a embarazar, si van a tener, no van a poder cuidarlo y además cuando esos potenciales niños que ni siquiera han nacido crezcan, las van a tener que cuidar, ¿no? Y entonces esas palabras pues también se quedan en la mente de las mujeres y también se ve preguntan y se repreguntan si de verdad quieren ser madres, ¿no? Y si además nadie les da contención ni nadie les da la oportunidad de intentarlo y de hacerlo, pues la verdad es que mucho menos, ¿no? pues es lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Hace falta mucho psicólogos en el área de la salud, ¿no? Sí, sí, Porque sí. también eso es parte de nuestra labor, finalmente, ¿no? Ujú. Trabajar con los pacientes, explicarles, con las familias, aclarar dudas, poder ser una especie de traductor entre el lenguaje médico y lo que el paciente necesita escuchar, ¿no? Poner las cosas en sus términos, poder identificar sus dudas, ayudarles a que clarifiquen, ¿no? Que identifiquen qué me estoy diciendo y a partir de eso qué es lo que me está generando inquietud, qué necesito saber, ayudarles a encaminar también esa información a las fuentes, ¿no? Como un poco esto, o sea, si tiene dudas sobre su salud reproductiva, bueno, pues entonces vamos juntos a buscar cómo podemos hacer contacto, quién nos puede dar información, a quién conozco que le pueda venir y explicar, ¿no? Y ese es, pues, labor de origen, o sea, de estar con el paciente desde que, en los casos en los que se identifica, no sé, que va a ocurrir una discapacidad, ya sea por una enfermedad o por un accidente, y también, pues muchas veces puedes captar pacientes que llegan al hospital o que se acercan contigo por otras causas y resulta que tienen una discapacidad y no se hayan planteado tampoco esta parte del embarazo. Y ahí, pues, la labor del psicólogo, ¿no? Bueno, del médico conductual, que sería el encargado, el indicado, el especialista, no nada más del Ujú. área de psicología, sino también con conocimientos del área de la salud, del área hospitalaria,
Y, y trabajar con esto que vemos de socialmente a qué estamos acostumbrados o a qué le tenemos miedo, ¿no? Ujú, Con ujú. estos tabús, con esta parte, te digo, de la infantilización, de Incluso de la creer, accesibilidad a los centros de salud, ¿no? Que nosotros, desde el punto de vista de la estructura del médico, pues creemos que es suficiente para que por ahí, seguro por ahí pasa una silla, pero nunca hemos pasado una silla por ahí, ¿no? sí. Y Um, pero eso es es, en todos lados, ¿no? O sea, eh, ok, una silla, pero ponte a pensar en una camilla. O sea, ujú, ¿no? Y eso podría ocurrirnos a cualquiera, ¿no? O sea, ujú, pues estar en casa y necesitar una ambulancia y resulta que las casas no están diseñadas para que entre una camilla por la puerta de las recámaras, ¿no? O bueno, no sé, exactamente. por ejemplo, aquí donde yo vivo hay un elevador, pero Ujú, para salir y entrar del elevador hay un escalón, ujú, lo cual es absurdo, estarás de acuerdo, porque entonces, pues no sirve de nada. Por ejemplo, durante mi embarazo, yo dejé de trabajar más o menos como a los 6 meses, porque fue cuando más creció la panza y entonces me dolía muchísimo la espalda. Y ahí, volviendo un ujú. poco a lo que comentaban las chicas de Fisiofunciona, yo no tenía un fisioterapeuta en ese momento. Entonces, descubrí las maravillas de la fisioterapia hasta después, cuando ya había nacido la bebé, pero me hubiera caído súper bien en ese momento, ¿no? En lugar de Ujú, fisio, lo que hice fue yoga, y entonces la yoga me ayudó con el dolor de espalda, pero bueno, el punto es que me dolía muchísimo la espalda y entonces decidí dejar de trabajar y entonces ya no salía. Pero antes de eso sí estuve saliendo y entonces pues usar el transporte público, subir y bajar el metro o el tren, pues era imposible, ¿no? No sé, me tocaba, por ejemplo, las prácticas en el GEA. Pues, la única manera era desplazarme en el vehículo particular porque además del riesgo de la caída, que era algo como, a mí me generaba mucho temor eso. Normalmente la prótesis, pues como cualquier aparato, puede fallar en cualquier momento, ¿no? O sea, finalmente es una máquina y entonces siempre estoy expuesta a una caída. Y normalmente no me dan miedo, pero pues estando embarazada sí implicaban un riesgo. Y entonces era caminar ujú. con miedo, ¿no? Y entonces exponerme al transporte público en donde el riesgo de caídas pudiera ser mayor, o a los empujones, o a subirte al metro todo apretado, pues ya implicaba otro nivel, ¿no? Entonces, pues eso ya dejé de hacerlo por eso. Y luego, por ejemplo, ya que creció muchísimo más la panza y ya no podía usar la prótesis, pues lo más práctico era andar en la silla de ruedas, porque entonces así ya descansaba un poco mi espalda. Pero resulta que pues, eso no puedo entrar y salir del departamento en silla de ruedas, porque tendría que bajarme de la silla y empujar la silla para subirla al elevador y luego cargarla para bajarlo. Entonces, no, tampoco hay practicidad en eso. Y eso, bueno, pues es Ujú. pues, así como un detallito, ¿no? Te digo, pasa mucho y en todos lados. O sea, llegas a un restaurante y resulta que la rampa para subir la silla de ruedas está súper inclinada y entonces, pues no, no hay manera, ¿no? O que están obstruidos los pasos o los lugares de estacionamiento. En fin, o sea, sí, la accesibilidad creo que es otro tema súper importante y en esta ciudad está muy descuidado. Y en todos Bueno, lados. Ahora, por ejemplo, en la facultad donde yo estudié, hicieron los baños para discapacidad apenas hace 3 4 años. No estaban cuando yo hice ni la licenciatura ni la maestría. Y ujú. es la UNAM, o sea, les Que incluso cae también tuviste un rifirrafe ahí, ¿no? durante la licenciatura porque se me ocurrió hacer por un tema que ni siquiera era directamente con la UNAM, porque yo me estaba quejando de que para llegar a la facultad había que cruzar una avenida y no había un paso peatonal, no había un semáforo. Entonces, todos los alumnos cruzábamos a la buena de Dios. Y para el resto de los alumnos era no tan complicado Correr. correr, pero para mí Ujú, es imposible. Entonces, ujú. me implicaba a veces pasar media hora parada en la banqueta esperando a que el flujo vehicular disminuyera. Y era pues, poco práctico, angustiante, riesgoso, ¿no? En fin.
Y entonces yo hablé a un programa de radio donde estaban hablando el tema de la accesibilidad y los problemas viales, puse esa queja, me tomaron la llamada al aire y entonces ya al aire, así como estoy platicando ahora contigo, pues el periodista me preguntó sobre qué otros problemas tenía o qué otras dificultades me habían enfrentado y comenté que en la facultad los baños había que subir escaleras y bajar para poder ir al baño, o para la biblioteca, que los libros de psicología estaban en el último piso y había que subir 3 niveles de escaleras, y pues no le pareció al jefe de mi carrera y me mandaron llamar para llamarme la atención porque no era la manera de quejarme de la universidad. Ujú. Lili, muchas gracias por abrir un poco tu vida. Yo creo que vale la pena que erradiquemos los prejuicios y que abramos charlas de debate para concientizar primero a los médicos que tenemos que aprender a trabajar con personas con discapacidad, cualquiera, y a estudiar más, a tener como mayores posibilidades de trabajo en equipo de varios especialistas al mismo tiempo y que se respeten las decisiones de cada una de las mujeres, ¿no? Creo que es básica la capacitación de los médicos, empezando por los médicos y luego también hacerlo extensivo a toda la población. ¿Te parece si vemos alguna de las preguntas o comentarios que Ajá, tenemos? ajá. Por ejemplo, dice Norma que desafortunadamente los ginecólogos no tienen información sobre discapacidad. La verdad es que es verdad. O sea, no tenemos nadie ni en la escuela ni en la especialidad nos enfoca en saber que existe esta población que necesita de cuidados especiales, pero no son tan especiales, que al final tendrán limitaciones, pero que eso lo siga haciendo como personas y la verdad es que sí, no estamos educados y depende también de cada quien, de cada uno de nosotros los médicos, de poner el foco en este grupo poblacional. También ella nos dice que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la importancia de garantizar la salud sexual. Por eso se deben impulsar campañas de toma de conciencia con los Ujú. ginecólogos y creo yo que con todos los médicos y sí, con todos los médicos, ¿no? Como bien decías, alguna otra doctora de otra especialidad te decía que ya te embarazabas, la nefróloga, ¿no? Ajá, ajá. Las chicas de fisioterapia nos dicen que cuando existe una discapacidad motriz, lo ideal es un manejo integral, ginecólogo, médico de rehabilitación, fisioterapeuta, ortesistas, etcétera. Pues sí, lo que habíamos hablado un poco aquí. Y desgraciadamente antes se manejaba de forma muy diferente. Actualmente la prótesis no tiene que lastimar ni doler porque la misma se hace en base de una evaluación biomecánica. Pero pues está difícil porque los costos son caros, pero vale la pena invertir en algo que te va a ser funcional para mejorar la calidad de vida y depender de las actividades básicas de la vida diaria. Norma también nos dice que es una mujer con discapacidad, usuaria de silla de ruedas, casada y trabaja en el empoderamiento de personas con discapacidad. Pues muy bien, Norma. Y además pensar que también hay mujeres con discapacidad auditiva que no se pueden comunicar con los médicos porque ellos desconocen la lengua de señas mexicana. Otro Eso tema. también Ujú. es otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. Es otro tema. La verdad es que la discapacidad, hoy nos enfocamos en la discapacidad motriz porque con la discapacidad que yo he tenido un contacto directo, pero evidentemente hay otras discapacidades, ¿no? Por ejemplo, yo también tengo una pareja, una paciente que va con su pareja y su pareja tiene discapacidad visual, ¿no? Ujú. Y la verdad es que aunque al principio era un poco raro, la verdad es que hablando con él es que ahora somos también casi amigos, ¿no? Ujú. Platicamos cuando van a la consulta y la verdad es que ha sido también derribar como muchos tabúes, incluso de entre parejas. Era el tema que quería abordar ahora, ¿no? De la pareja de una persona con discapacidad a veces también es un poco discriminada o mal vista. Ujú. Ujú.
Sí, o sea, porque además volvemos un poco a como a la concepción o la percepción social de lo que implica discapacidad, ¿no? Y entonces, pues puede ser visto como pobre el que le tocó cargar con eso, ¿no? Exactamente, O qué valiente, exactamente, ¿no? Porque se aventó a aceptar esas condiciones. exactamente. Pero pues es trabajo de todos y creo que podemos empezar desde nosotros mismos y la verdad es que ha sido un privilegio primero ser tu amiga, Gracias. que me hayas elegido acompañarte en esta parte tan importante de tu vida y que además lo hiciste bastante bien, que no hubo, es que no hubo nada. Creo que has estado con más problemas de tus electrolitos ahora que ya no hay embarazo Sí. que cuando estabas embarazada, ¿no? Sí, con el embarazo se normalizaron y estaban súper bien. Sí, no, pero además creo que tuvimos suerte ambas, porque me tocó un manejo contigo muy favorecedor, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que todo el mundo me decía, es que la cesárea es un problema, ¿no? Es que es una cirugía mayor y es que es muy dolorosa y además, ¿cómo vas a hacer después para caminar con la cesárea? Porque pues yo Con la con herida. las muletas, ajá, pero aparte, o sea, el esfuerzo es como abdominal y de los brazos y entonces, ¿cómo, no? Y la niña, creo que también tiene que ver con esto de que como no sabemos cómo van a ser las cosas, o sea, no tenemos contacto, pues todos nos imaginamos las cosas de manera diferente, ¿no? Y Ujú. y yo también. Y entonces, este, yo, pues, no había otra más que la cesárea, ¿no? No era como que pudiera escoger la otra opción. Y sin embargo, al tercer día, o sea, la niña nació un viernes y el lunes la llevamos al pediatra y resultó que el pediatra, donde la pediatra está, no hay elevador, solo son escaleras, ¿no? Entonces volvemos a los temas de accesibilidad. Entonces la única manera era subir escaleras para llegar a la consulta de la pediatra. Y hasta que estaba yo ahí arriba, me di como que me cayó el 20 de, no, pues no estuvo tan feo porque ya hasta subí. O sea, no me fue tan mal con la cesárea, ¿no? Entonces, Ujú. al contrario, yo creo que por eso siempre le digo a todo el mundo que vaya contigo, porque me fue muy bien con la cesárea. No les va a doler nada, van a estar como si nada. Al tercer día suben y bajan mi escalera sin problema. Y bueno, y finalmente ya después la misma necesidad te hace adaptarte y cargar a la niña sin problemas. Y, ¿no? Ahora me doy cuenta, o me doy cuenta a partir de la reacción de los otros, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo que te comentaba con las Exactamente. clases en Zoom, que me toca hacer ejercicios con la niña, ya me tocó el otro día que salió corriendo, huyendo de la clase y entonces yo me paré y corrí con ella, la cargué y regresé con ella brincando, porque te digo que en las clases pues las hago sin la prótesis y sin las muletas, ¿no? Entonces regresé cargando, brincando de cojito, cargando a la niña y entonces ya que regresé y me vi en la cámara y vi las caritas de las maestras en la pantalla, todas tenían cara de susto porque han dicho, Se la va va a a caer. tirar, ¿no? Sí, la va a tirar, la va a soltar, se va a caer y van a ir a dar por allá las dos, quién sabe qué se imaginaron. Y pues para mí ya es algo habitual, ¿no? Y también para la niña, a lo mejor, este, otro niño lo agarro y lo cargo así y pega de brincos o de gritos, ¿no? María pues ya sabe que es Ujú, la manera en la ujú, que yo me transporto. ujú, ujú. Pues muchas gracias, Lili. No, gracias a Yo ti. nada más quiero cerrar con que hay que visibilizar, hay que Ujú. reconocer y además hay que actuar en la salud de todas las mujeres con y sin discapacidad y darles la oportunidad de poder escoger qué quieren para su vida sin tabús y sin sesgos para que puedan elegir libremente, ¿no? Sí, visibilizar, normalizar y acceder, ¿no? Abrir acceso. Exactamente. Norma dice que a su esposo le dicen que se va a ir al cielo por la cruz que carga. Pues sí, Mal, ¿no? O bueno, a no veces sé, a lo mejor Norma lo trae muy justito y a eso se refieren y no era por la discapacidad, ¿no? puede ser, puede ser. Pues muchas gracias, Lili. Me encantó Gracias a ti. platicar contigo. Gracias por abrirte a contar un poco tu historia. Esto fue muy informal, era un experimento que queríamos hacer.
seguramente haremos otras cosas ya con mucho más sustento científico y a lo mejor, no sé, no estaría mal pensar en un movimiento de visibilización de las mujeres con discapacidad para los ginecólogos, no suena Es tan mal. interesante, claro. Ajá. Y también que también la gente que tenga algún tipo de discapacidad, que se acerque, porque habemos algunos por ahí, algunos médicos que somos un poco más sensibles y que podemos tener como un poco más de apertura y saber cuáles son las posibilidades para cada quien, ¿no? Y Ujú. es como en cualquier mujer cuando me preguntan si se pueden embarazar o no, bueno, pues yo no sé si lo quieran hacer, ¿no? O Sí. sea, eso más de que se puede, seguramente se puede, pero a que lo deseen, la cosa cambia, ¿no? Y cuando lo desean y nadie las acompaña, pues eso también debe ser complicado. Así es. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Te mando un besito a ti Saludos. y a María y un saludo a Domingo. Gracias. Cuídense. Bye. Saludos. Bye.